José Carlos El Pepe Cancela marcó muchísimo a dos aficiones en el país. La sapricista, con tan solo 2 meses y piquito de haber jugado en su primera etapa, los marcó muchísimo. También heredaron aquel título del 2012 siendo el capitán de aquella generación dorada que rompió con esa sequía de 19 años. Esas y muchas historias más hoy acá en A Fondo con José Carlos El Pepe Cancela. José Carlos Cancela, qué gusto tenerlo por acá, no solo en el país, sino en el programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación después de tantos años de no tener contacto, por lo menos físico, porque ahí le seguíamos un poquito la pista de lo que estaba haciendo en México. Bienvenido, buenas noches. No, muchísimas gracias, muy buenas noches para todos. Una alegría para mí también estar por acá y poder sentarme a conversar un poquito de todo un poco contigo, así que de todo un poco. Un placer también. Y de fútbol, que es lo que nos... Sí, sin duda, que es lo que nos mueve. ¿No se cansa de hablar de fútbol? No, porque es lo que he hecho toda mi vida, más allá de jugarlo, practicarlo y bueno, y ahora de otra posición es lo que más me gusta, así que feliz. ¿Cómo lo trató? ¿Lo ha tratado el país en este regreso? Supongo que viendo amistades, viendo un poquito la cultura. Sí, la idea de estar aquí era esa, pasear un rato, visitar amigos. Obviamente que sacar un tiempo para el fútbol también, pero el cariño y el recibimiento de la gente, más allá del tiempo que no he estado en el país, sigue intacto y eso a mí me hace mucho bien y bueno, me pone contento que saber de que uno viene acá y lo hacen sentir como en su casa, está muy bueno. Cuando yo vi la primera nota que le hicieron ya, cuando nos dimos cuenta de que andaba por acá, porque no sé cuánto tenía de estar por acá, pero nos enteramos, yo vi a nivel de redes sociales una lluvia de mensajes de cariño, positivos, de hecho de varias aficiones, no solo de una en específico. ¿Eso es así también en la calle? Cuando va a un estadio, ha ido en estos días, ¿se lo han topado? Sí, es así me lo ha hecho sentir la gente cuando estaba activo y jugaba. Y hoy después de muchos años sigue intacto y bueno, eso lo valoro mucho. A veces estoy muy identificado, ya todos lo saben, con lo que es el sapricismo y el heredianismo, porque fueron clubes los cuales me marcaron y mucho, y en los cuales duré mucho tiempo en ellos también, y bueno, pero más allá de eso, mucha gente en la calle, independientemente de la camiseta que sigan, siempre han respetado, han admirado y han valorado mi carrera, y eso para mí es mucho. Respetan el buen fútbol. Sí, es lo que la gente siempre me dice, y bueno, a mí eso me da una tranquilidad de que mi paso por el país dejó algo y bueno, para nosotros los futbolistas cuando uno termina la carrera no hay cosa más linda que el reconocimiento de las personas más allá de una camiseta. ¿Anda solo? ¿Anda con la familia ahorita? No, aproveché para venir solo, mi familia sigue en México, bueno, mi esposa al cuidado de mis hijos quedó unos días por allá y bueno, yo aproveché, como te decía anteriormente, para darme una vueltita por acá, así que andamos solos por acá. ¿Qué ha hecho en estos bastantes días que ha estado en Costa Rica? Porque lo hemos visto en estadios, pero no sé si ha tenido oportunidad. Aparte de eso, estar con amigos, visitar gente conocida que siempre uno deja cuando se va cuando me fui del país y bueno, pasear un poco, despejar un poco la cabeza, porque también a veces es bueno hacer pausas para ver qué sigue para adelante. Claro. ¿Cuál era su contacto con Costa Rica a nivel de fútbol? ¿Tenía oportunidad de ver partidos o lo seguía a través de redes sociales? No sé. Sí, no, siempre trato de estar al día con lo que es el fútbol de Costa Rica y seguirlo. Si bien tengo mucho tiempo ya trabajando en lo que es el fútbol mexicano, siempre hay tiempo para estar informado y más hoy con todas las herramientas que tenemos al alcance. Y bueno, es la forma de uno siempre mirar para este lado, que es de donde salimos. Sí, su paso por México, por lo menos el último, José Carlos, estaba en Cruz Azul, ¿verdad? Formando parte del cuerpo técnico. ¿Cuántos años estuvo ahí? Tuve 2 etapas. Mi primera etapa estuve año y medio en el club, formando parte de un cuerpo técnico con Robert Siboldi, que manteníamos una relación de muchos años, ya después pudimos trabajar juntos. Y después, mi última etapa en el 2023, hasta diciembre, en el momento que se va el Tuca Ferretti del club,
asume Joaquín Moreno, que estaba en el club, y bueno, ahí junto con el Conejo Pérez me vuelven a llamar para que regrese al club para formar el cuerpo técnico, y bueno, esa fue mi última etapa en el fútbol mexicano. ¿Cómo valora esa experiencia? Porque son ligas mayores, ¿verdad? Sí, no, muy buena, es una etapa de crecimiento donde se aprende mucho, y bueno, a mí fue lo que me terminó de formar como entrenador. Y en una Liga de México que es muy poderosa, José Carlos, ¿es así de poderosa y profesional como uno la ve desde afuera, a nivel de clubes? Sí, sí, es así. Si es así, uno se da cuenta en todos los ámbitos que hoy conlleva estar al frente de un equipo importante en México. Uno ahí, como profesional, tiene absolutamente todo lo que necesita para poder desarrollarse al máximo, tanto jugadores como entrenadores, como un montón de gente que necesita un club para que funcione. Entonces, es a nivel profesional, se tiene absolutamente todo, y eso habla de lo que es la Liga Mexicana también. Eso lo mismo, eso claro. Uno lo traslada a lo competitivo que es, porque no solo Cruz Azul, sino el fútbol mexicano en sí, claro. Tiene las mismas herramientas la mayoría de los equipos, entonces a veces las diferencias son muy pocas. Y a nivel de experiencia profesional, José Carlos, ¿cuánto lo hizo crecer? Porque yo supongo que a usted le encanta el fútbol, seguir relacionado al fútbol, por algo es prácticamente un técnico, ¿verdad?, de fútbol, y poderse formar y aprender ejerciéndolo en un club como Cruz Azul, eso son palabras mayores también. Sí, sí, sin duda, vale mucho. También tiene su parte desgastante, porque estamos hablando de que Cruz Azul es un club muy grande en México y muy mediático también. Y no solo nosotros como entrenador estamos exigiendo todo el tiempo a los jugadores a base de rendimiento y resultados, sino que el jugador también lo pone a prueba a uno todos los días. Entonces eso hace que uno tiene que estar todo el día preparado para afrontar lo que es el día a día en un equipo como Cruz Azul, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja siendo, por ejemplo, miembro de un cuerpo técnico tan pesado, a nivel de funciones, a nivel de estrategias? ¿Cómo se reparten el trabajo para entender un poquito esa parte que uno normalmente no se da cuenta? No, partimos de la base que con Robert teníamos una confianza de muchos años. Y más allá de la posición que nos tocaba o que teníamos en el cuerpo técnico, teníamos mucha libertad. Eso le daba a uno la libertad de, más allá de que había funciones específicas a la hora de trabajar durante la semana en un entrenamiento, o lo que sería después la logística de un partido, que cada uno obviamente cumple un rol, teníamos mucha libertad, y bueno, eso a mí me hizo mucho bien, porque me hizo crecer muchísimo, muy rápido. Y bueno, Cruz Azul o el fútbol mexicano en sí, por lo general, todos los equipos tienen muchos extranjeros, 8 o 9 extranjeros. A mí me tocó una época que teníamos hasta 9 extranjeros en cancha. Y estamos hablando que esos 9 extranjeros, la mayoría son jugadores de selección. Claro. Y bueno, eso es un reto para nosotros los entrenadores, tratar de que más allá de los egos y las ganas de jugar siempre y todo, hay que tomar decisiones. Debe ser. Sí, es complicado, pero bueno, es también crecimiento. Sí. José Carlos, ¿le apasiona, le gustaría una oportunidad como técnico ahorita? ¿Qué se encuentra haciendo? No sé si está en una etapa ahí como de espera o de reflexión. No, yo siempre estoy abierto a escuchar las propuestas, y bueno, a la espera de que si en algún momento apareciera algún proyecto importante e interesante, sin duda tomarlo. El fútbol mexicano también es un poco complicado, a veces uno está en la rueda de entrenadores, y bueno, sale uno ahí en la espera y se entra, pero bueno, también es complicado en el momento que uno está afuera, lleva un tiempo a veces que uno tiene que esperar para poder tener la posibilidad de trabajar, pero así es nuestra vida, no es nada nuevo, así que... Decía, no recuerdo quién, colega suyo, decía que los entrenadores nunca deshacen la maleta, siempre la dejan hecha abajo de la cama. Sí, y muchas veces nos quejamos de lo mismo, de la situación y todo eso, pero bueno, llega un momento que realmente lo necesitamos. Sí. Aquí se critica mucho, José Carlos, de que no se respetan procesos, pero yo creo que México nos gana en eso, ¿verdad? Porque en México a veces un entrenador no gana 2, 3 partidos seguidos y... Sí, yo creo que no es la excepción. O sea, el fútbol hoy es eso. La urgencia de resultados y de logros y de objetivos que se cumplan ya es una constante en todos los países. Y bueno, hay que lidiar con eso. Cuando ustedes, los entrenadores, dicen, me gustaría que salga un buen proyecto, ¿a qué le llaman buen proyecto? Algo a mediano, ojalá a largo plazo, un proceso, lo que estamos hablando. Sí, sin duda, porque...
es lo más difícil hoy de poder encontrar, sabiendo que el fútbol hoy requiere resultados, ya lo que hablamos anteriormente. Entonces, eso sería un buen proyecto, obviamente, pero también uno entiende bueno, que se tienen que dar muchas cosas para que un club tome una apuesta de llevar un proceso largo, porque eso conllevaría tiempo y dejar cosas de lado, en este caso títulos o un montón de cosas, y hoy en día es complicado todo eso. Hoy están radicados con su familia en México. O sea, Sí, es el lugar donde vive. sí, en el fútbol mexicano, antes de irme a Arabia, que tuvimos un tiempo también dirigiendo, el último equipo fue Xolos de Tijuana, que dirigimos en el fútbol mexicano, y ahí senté como una base a nivel familiar, porque ya mis hijos ya están grandes, tienen sus estudios ahí, y bueno, no es tan fácil como antes subirlos a un avión y que amanecieran en otro país. Ya me dijeron, papi, ya es hora de que nos quedemos por acá. Usted se mueve y nosotros me muevo yo, y bueno, y ellos siguen con su vida por ahí. José Carlos, ¿le gustaría tal vez algo en Costa Rica? Como te dije, yo siempre estoy abierto a escuchar. Es cierto también que en algún momento tuve acercamiento de algunos equipos, ningún proyecto se dio. ¿De primera división? ¿De acá? Sí, sin duda. Y bueno, nosotros siempre estamos dependiendo de que haya un interés de algún lugar. Después, obviamente, que escuchamos, analizamos y tomamos decisiones. Pero bueno, siempre la apertura está. Es parte de... Es parte de ese. Es parte de... José Carlos, aquí vamos a ir en desorden. A ver. Ahorita le voy a preguntar por episodios específicos, pero quiero empezar por su llegada al país con el Deportivo Saprissa ya en los mediados de los 2000, ¿verdad? Más o menos, antitos de los 2003. ¿Cómo se dio su llegada en ese entonces al fútbol costarricense? Yo estaba en México, había terminado contrato y me llama directamente el entrenador, que en ese momento de Saprissa era Manolo Kioseyan, y me dice que hay interés de que le interesaba que viniera al país. ¿Ya lo conocía, no? No directamente, no personalmente, nos habíamos enfrentado porque donde yo me formé en Uruguay, en mi equipo en Peñarol, él dirigió Defensor muchos años y nos enfrentamos, y bueno, de ahí creo que venía el conocimiento con Manolo. Y fue él el que me llamó, y bueno, a los 5 minutos se tomó la decisión de que... ¿Fue rápido? Sí, fue muy rápido. En ese momento estábamos compartiendo un equipo en Primera A con Germán Laluz y precisamente Robert Siboldi, que ahí fue donde nos conocimos y generamos una amistad. Y bueno, y así fue como llegó a Saprissa, a Costa Rica, y bueno, mi primer equipo... ¿Qué lo sedujo para en 5 minutos tomar una decisión en un país que para muchos tal vez no era un fútbol tan atractivo? No, el nombre Saprissa yo lo tenía, era un equipo que a nivel de Centroamérica era muy conocido, y bueno, la llamada me movió rápido y bueno, tomé el reto y por suerte lo tomé, ¿verdad? Porque creo que si hay algo que no me arrepiento es de haber venido al fútbol de Costa Rica, porque fue el fútbol donde sin duda se valoró y se reconoció mucho mi carrera. Cuando usted le ofrecen a Saprissa, era en aquella época complicada, ¿verdad? Administrativamente, a nivel de finanzas y todo. ¿Eso no lo averiguó? O sea, no fue determinante. Sinceramente no lo averigüé. No hice bien tampoco en no hacerlo, en hacerlo, perdón. Y llegando al país me encuentro que sí, que el club no estaba pasando su mejor momento a nivel de institución. Pero muy rápido llega Vergara al país. Era de conocimiento mío por venir del fútbol mexicano que Chivas tenía una política de manejo de no extranjeros. Usted lo sabía. Yo lo sabía, pero nunca pensé sinceramente que fuera a implementarlo acá en el fútbol de Costa Rica y en Saprissa. Pero a medida que pasaron los días, me tocó ver el club en una situación muy complicada, y la llegada de él, que el club hiciera un vuelco muy grande a todo nivel, me alegró muchísimo, porque al mes y medio yo hice un clic muy grande y muy rápido con la gente de Saprissa, y había gente en el club que le venía pasando mal hacía mucho rato, y la llegada de Vergara solucionó un montón de problemas. Sí. Pero también eso conllevó una reunión conmigo muy rápida, y fue el momento donde se me dijo... ¿Cómo se lo comunicaron, José Carlos? ¿Fue personalmente? Sí, fue personalmente. Antes de eso yo pensé que nunca iba a pasar, incluso la idea mía era seguir muchos años en el país y en Saprissa, porque
el clic que hubo con los sapricistas, la gente, mis compañeros, me hicieron sentir muy bien y bueno, se me facilitó mucho la adaptación a lo que es el fútbol de Costa Rica y para nada hubiera querido irme. Pero bueno, me llamó en su momento, creo, si no mal recuerdo, el gerente deportivo Alarcón. Jorge Alarcón. Jorge Alarcón. Después llegó Justin Campos con Hernán. Y me dicen, bueno, que de ese momento en adelante la política iba a ser esa y que bueno, nosotros éramos los últimos extranjeros que íbamos a jugar en el club. Y dolió mucho porque no estaba en mis planes, pero bueno. José Carlos, se lo preguntaba fuera de cámaras para referenciarlo porque no lo tenía tan claro, pero ¿usted cuánto jugó en Saprissa? O sea, en su primera etapa, fue 3 meses, si acaso. Sí, ni tanto, sí, fue muy corta y muy intensa. Yo te digo que habré jugado 9 partidos, no más. Yo llego con el torneo ya iniciado, incluso el equipo estaba en Pérez o no sé dónde cuando llegamos al país y entrenamos en el Saprissa y esperamos que regresara el equipo. Pero fue muy intenso, muy rápido el clic que hicimos con la gente. Y bueno, eso a mí me marcó mucho. Me hicieron sentir muy cómodo y justamente por todo eso que estamos hablando, duele salir. Sí, porque primero para que un extranjero sea así de recordado a nivel de afición, de institución como Saprissa, necesita ser muy constante durante muchos torneos. Usted jugó ni 9 partidos, pero lo hizo, siente que lo hizo bien, o sea, en el terreno de juego. ¿O fue también un tema más de declaraciones también, aparte de lo que ofrecía en el terreno de juego, para hacer ese clic tan rápido con la afición? Sinceramente no sabría cuál es realmente el porqué. Yo lo que hacía era simplemente en ese momento era jugar al fútbol y tratar de darle al equipo todo de mí, porque era un país nuevo para mí. También me di cuenta a los 2 segundos de lo que era y significaba Saprissa para el país y de la responsabilidad que conllevaba jugar en ese equipo. Y bueno, di todo lo que tenía en ese momento y bueno, seguramente la afición y mucha gente reconoció eso y vio eso en mí y yo eso más allá de los clubes siempre lo mantuve para conmigo. ¿Qué es lo que más le recuerdan los sapricistas cuando se lo topan? ¿Aquel gol en el Morera Soto? Sí. Que fue un golazo, hay varios, pero ese gol marcó mucho. A mí también, porque sinceramente fue mi primer gol en un clásico acá en el país. Lo del tiro libre. De visitante. De visitante, con ese gol se empataba. Y bueno, ya después se generó todo lo que se generó después de ese resultado, con lo que fue, o con lo que es mi apellido, y surgió eso de Cancela 1, y hasta la gente, hasta el día de hoy, cada vez que me ve o me para ahí en la calle, me lo recuerda. Sí, me lo recuerda. Qué curioso, ¿verdad, José Carlos? Porque marcó mucho, a pesar... O sea, si uno no conociera esta historia o recordara que jugó solo 3 meses, 2 meses y medio, uno se hubiera imaginado que jugó 3, 4 o 5 torneos antes de irse. Sí, sinceramente me ha pasado. Uno lo analiza y lo ve con el tiempo. Y bueno, fue así, lo viví muy intensamente. La gente se volcó muy rápido con nosotros. También me facilitaron mucho las cosas. Había un camerino muy maduro que nos recibió muy bien y nos dio todo para que nos sintiéramos cómodos. Y para mí, desde el lado profesional, venir al fútbol de Costa Rica también... viniendo de un fútbol como el uruguayo de mi país, encontré mucha similitud en cómo se vive, cómo se vive el día a día acá a través del fútbol, y eso me hizo sentir en mi casa también. Muy bien, José Carlos, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y lo vengo a meter en temas de Herediano, de Liberia. También, bueno, después de Saprissa se había ido para Estados Unidos. Sí, me toca ir a la MLS. Hablar un poquito de todo eso. Y le voy a hacer la pregunta de por qué cree que los heredianos y los sapricistas se pelean por ver quién tiene más fuerza para declararlo como ídolo. Ah, ok. ¿Le ha pasado eso? Sí, me pasa seguido. Se lo preguntaré ahora. Amigos y amigas, una pequeñísima pausa, ya casi volvemos acá en A Fondo con José Carlos Cancela. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con hoy con José Carlos Cancela. José Carlos, después de Saprissa, cuando le dan la noticia de que no puede continuar, no por calidad, sino por una política de don Jorge Vergara y todas sus empresas en México, usted queda a la deriva. ¿Qué hace en ese momento y cómo surgió el tema de Estados Unidos? Para
Para 15 días antes de que se tomara la decisión, viene gente a verme de la MLS y surge la propuesta de irme a la MLS. Automáticamente dije que no, porque mi idea era seguir en Saprissa y acá en Costa Rica. Pero bueno, a las 2 semanas siguientes se me da la noticia de lo que va a pasar y de la decisión que tomó el club. Y bueno, tuve que retomar los contactos para estaba poder... fresquito. Sí. Hubo algún interés también de un equipo acá por quedarme y bueno, Cartago en su momento habló conmigo y bueno, yo no quería irme para nada, sinceramente, a la MLS, no estaban mis planes, quería quedarme acá. Pero bueno, la vida y las circunstancias en ese momento me llevó a tomar la decisión que me iba a la MLS y bueno, ahí estuve 6 años en la MLS, ahí terminé de formar mi familia. New England, ¿verdad? New England estuve en Boston 5 años. Después me voy un año más a Denver, Colorado, a Colorado Rapids. Y bueno, una experiencia diferente donde termino de formar mi familia. Ahí nacen mis hijos. Y bueno, por algo pasan las cosas. A nivel deportivo, ¿cómo le fue en Estados Unidos? Bien, una liga diferente. En ese momento no estamos hablando de lo que es hoy la MLS, ¿verdad? Sí. En ese momento la MLS lo que quería era darse a conocer. Y entonces traía estrellas y figuras para que el fútbol creciera. De hecho, tenía hasta reglas específicas. Sí, específicas, exacto, todo eso. Y bueno, la pasé bien. Es una liga que a nivel de infraestructura y a nivel profesional también uno tenía todo para desarrollarse y crecer. Y bueno, fue una experiencia muy buena también. A nivel económico, supongo que también. Sí, en aquel momento se pagaba bien allá. Sí, a nivel económico también. En el 2009 se da un episodio con Liberia, ¿verdad? Sí. ¿Usted regresa de Estados Unidos a Liberia? Sí, estoy un paso muy corto en Uruguay, termino contrato en la MLS, me voy un mes, 2 meses y de ahí otra vez surge la posibilidad de venir a Costa Rica y bueno. Cuando lo llaman de Costa Rica y le presentan el proyecto de Liberia. Entonces, o sea, de verdad quisieron un equipo para ser campeón. En aquel entonces don Mario Sotela y su gente, ¿verdad? Así fue. Habían pasado muchos años, pero resulta que cuando surge el acercamiento y la posibilidad de venir, todo pasó muy rápido y llego a Liberia y me encuentro con mucha gente que ya había jugado, que habían sido compañeros míos y bueno, se armó un plantel muy importante y bueno, se logra también algo importante con Liberia que quedó hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, lo tomó por sorpresa de que un equipo como Liberia, que en aquel entonces llamado pequeño, que había comprado una franquicia y que... Sí, no sabía absolutamente nada de la situación en sí de lo que era Liberia con Mario en ese momento al frente, pero sí me sorprendió de un principio ver, estaba Mambo, estaba Wallace, estaba Mesén, estaba Chinchilla, Sunsin, Minor, Mambo, fue Alpizar, Alemán, teníamos un equipo que era muy competitivo, había casi gente... una selección. Sí, casi una selección. Del área. Entonces, yo como que volví otra vez a lo que había dejado en Saprissa, porque con muchos había compartido en Saprissa, y eso me hizo mucho bien también. También en ese momento surgían jóvenes como Allen Guevara, que estaba ahí, Cristian Gamboa, Walter Chévez, que eran de ahí, gente de Liberia, que junto con todos los que llegamos de afuera, logramos hacer un muy buen grupo y lograr un título para Liberia. La pregunta cliché, José Carlos, la que todo el mundo le haría, ¿cuál fue la clave para ser campeón? Porque claro, usted como empresario puede armar un equipazo, que en la cancha funciona es otra cosa. Y Liberia funcionó muy bien en el terreno de juego para muestra un botón, el título. Sí. No, ahí se tiene que conjuntar muchas cosas y si bien había mucho jugador con mucha experiencia, mucha calidad, con mucha trayectoria, se hizo un grupo humano muy fuerte y eso fue lo que permitió que más allá de que a veces todos queríamos jugar, se logró hacer una comunión de que había que pasar por Liberia y dejar algo y bueno, gracias a eso y obviamente a tener muy buenos jugadores se logró el título. Sí, que fue un torneo y además se lo ganan Herediano, ¿verdad? Sí. Que se habló mucho de eso porque se había quedado 0-0 en la ida, creo que fue. Sí, ¿verdad? Realmente el resultado no recuerdo, pero creo que sí, 0-0 en la ida y ya todo el mundo estaba enfriando la champaña ahí en Heredia. Sí, la verdad. Para la vuelta y un sorpresivo 3-0, lo recuerdo. Sí, a mí me quedó una imagen grabada porque cuando termina el partido yo estaba en cancha y lo que veo, miro hacia los costados y la gente de Herediano en ese momento tiraba las camisetas. Y eso a mí me quedó muy marcado porque al poquito tiempo, a los mes y algo, yo vengo a Herediano. Y eso es una imagen que a mí siempre me quedó en la cabeza, de que iba a ser muy difícil y muy complicado revertir toda esa situación que venían arrastrando de mucho tiempo Herediano, de no ser campeón.
Y bueno, ya ahí no me quiero adelantar mucho a lo que estamos hablando, pero bueno, yo sabía en el momento que vengo a Herediano a dónde venía y a lo que venía. ¿Cuánto significó el título de Liberia, el primero en Costa Rica? Mucho, mucho, porque más allá de ser profesionales y jugadores, por lo que te comentaba anteriormente, éramos un grupo que nos conocíamos de mucho tiempo y que nos propusimos algo que era pasar por Liberia todos y dejar algo. Entonces, también fue algo especial para mí en mi carrera. Que después de eso, muchos se van para Herediano, ¿verdad? Bueno, no digo Sí. muchos, pero sí, gran parte. Sí, el primero que se mueve a Herediano soy yo, Ajá. pero después de a poquito van viniendo compañeros que habíamos compartido en Liberia. Se viene Pablo Salazar, se viene Maynor Díaz, se viene Mambo. Y bueno, y ahí otra vez empezamos a armar lo que necesitábamos para un poquito más adelante poder lograr lo que logramos. Ahora sí, lo meto en en ese episodio de Herediano. Se da su oportunidad con Herediano, José Carlos. Pero usted llega, lo acaba de decir muy bien, Sí. en un momento muy complicado para Herediano administrativamente y deportivamente, porque venía de mucha sequía de títulos, llegaba a finales y las perdía, ¿verdad? En los 2000, 2005, 2000, ¿verdad? Todos esos años. ¿Y qué se encontró en Herediano? O sea, fue tan complicado como ahí han estado compañeros suyos sentados de esa época y cuando recuerdan eso tienen un sentimiento muy profundo por todo lo que sucedió, ¿verdad? Sí, a mí me marcó muchísimo. Y no quiero dramatizar mucho porque no es la idea, pero lo que nos tocó vivir fue fuerte de verdad, fue muy fuerte. Y en un momento, para resumir un poco todo el tiempo que estuvimos ahí, era o qué hacemos, o agarramos nuestras cosas y nos vamos para nuestra casa, o le hacemos frente a todo esto y cambiamos la historia que se ha venido dando durante muchísimos años. Y me encontré con un grupo de jugadores, de profesionales, de personas, que sin duda fue el mejor grupo que yo tuve en toda mi carrera. Porque lo más fácil hubiera sido agarrar las cosas e irse para la casa, y sin duda muchos de nosotros hubiéramos tenido equipo para jugar, y ellos dijeron, no, Pepe, levantaron la mano y aquí nos quedamos y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ser campeón. Eso es cierto, porque era la salida fácil. Sí, esa era lo más fácil. Entonces, sin duda que el grupo hizo lo que tenía que hacer y más para poder lograr que el equipo rompiera la racha de todos esos años sin ser campeón. ¿Se lo imaginaba en su carrera como jugador pasar por algo así? Nunca. También lo que yo sentía en ese grupo y todos los del grupo, hicimos cosas que en ningún otro lado yo estaría dispuesto a hacer como profesional. Las hice en Herediano junto con ese grupo de jugadores. ¿Cómo cuáles, José Carlos? Como muchas, muchas. No quiero nombrar por los hechos en sí, porque en su momento lo hicimos, y lo hicimos porque lo sentíamos y en ningún momento quisimos exponerlo, pero se hicieron sacrificios muy grandes que ningún otro equipo los hubiera hecho, porque primero que nada, uno como profesional necesita que le den a uno lo mínimo para poder trabajar, y ahí fue totalmente en su momento lo contrario. Uno como profesional tenía que dar como profesional sí. Y a su vez solucionar un montón de cosas que no nos correspondía. Pero lo hicimos con tantas ganas y con tanto corazón, que eso nos dio un empuje muy grande para aferrarnos de que cada fin de semana teníamos que salir a la cancha a ganar, incluso a veces sin entrenar, porque la gente iba a pagar una entrada para vernos. Claro. Entonces, y nunca dejaron de competir. No, jamás. Y lo que logramos, ese grupo y ese equipo con la gente, nos hacía a veces correr hasta incluso mucho más de que si hubiéramos entrenado, y ganar partidos desde lugares que a veces eran imposibles, porque había un montón de problemas en nuestra vida que a veces no nos permitía estar enfocados en lo que nos tenía que, a lo que nos correspondía, pero siempre estaba la afición presente con nosotros en nuestras cabezas, y decíamos, no, si esta gente paga una entrada y viene a vernos, de alguna u otra forma nosotros tenemos que ganar, y así era, los 20, 25 minutos por lo general Herediano iba ganando. Sí, que lo recuerdo. José Carlos, todo eso suena muy lindo y muy romántico, pero de verdad que mis respetos para ustedes, porque no es bonito estar trabajando sin recibir pago. No. Y los recibos de la luz, del agua, el diario de la casa, eso no espera. No. Y entonces, ¿cómo se hace? Yo creo que, por eso te decía, que es muy difícil, no es fácil. También teníamos en el grupo referentes, los más grandes. En ese momento me tocó a mí ser capitán del equipo, pero junto con Mambo, con Lula, Salazar, Maynor,
había que nosotros hacer cosas incluso para el resto del grupo sin que ellos se enteraran, porque había cosas que las teníamos que absorber nosotros como más grande del grupo porque las sabíamos manejar de cierta forma, pero los jóvenes que estaban no. Fue realmente muy complicado. Por eso también cada vez que sale, y ahora te voy a traer un tema que sin que me lo preguntes siempre pasa, Herediano, Pepe o Saprissa, y bueno, yo me identifico siempre con los dos porque son dos clubes que me marcaron mucho. Pero ese torneo y ese campeonato con Herediano, después de todo lo que pasamos y ser yo en representación de todos mis compañeros el que levantó la copa, me marcó mucho. No, definitivamente. Sí. Lo quiero meter en ese torneo específicamente, José Carlos. Ya ustedes venían llegando a instancias finales, ¿verdad? No se daba, faltaba ese pasito. Llega ese torneo el 2012, el de mayo del 2012. Cuando llegan a la final contra Santos, ¿cómo manejaron el ambiente? No sé si, a ver, no quiero que sea una irrespetuosa la pregunta, pero al ser Santos el rival, había mucha ilusión en el club. Herediano estaba jugando muy bien, venía jugando muy bien hace varios torneos. ¿Sentían que ya era ese torneo o ese? No sé si me explico la pregunta, digamos, entiendo, de que no quiero que se malinterprete que porque no era Saprissa, no era la Liga del Rival, sino que ya, ya había llegado un momento donde era ese o ese. Era ese o ese. Lo sabíamos, lo teníamos muy claro y sabíamos mucho de ese plantel que era la última final que se nos iba a dar para poder romper todo lo que venía arrastrando el club, y era algo que nos habíamos propuesto. Queríamos pasar por el club y dejar algo. Pero como tú decís, habíamos perdido varias finales antes con la Liga, en tanda de penales y bueno, un montón de cosas. Y en el momento que vamos a la última final a Guapiles, el partido se complicó otra vez. 1-0 de Guapiles, con gol de Cristian, creo, en ese momento, de Lagos, y otra vez nos empezamos a mirar. Como fantasmitas ahí, como duda, digamos. Sí, porque uno dice no puede ser que otra vez, y bueno, igual así todos seguimos empujando, y por eso a veces en estos días me han preguntado qué gol es el que más ha significado para vos en Costa Rica, y yo siempre nombro el gol de esa final. Sí. Porque en el momento que yo hago ese gol, yo sentí que sí era el momento. Sí, yo cuando hice ese gol dije yo sentí, y bueno, y el resto de mis compañeros obviamente que también, ya después terminamos ganando el partido un momento, pero lo que sentimos todo en ese momento sí que, bueno, parecía que no, pero ese gol nos dio que fue un golazo además. Bueno, sí, aparte. Como la gran mayoría de goles suyos, por no decir que todos eran goles de muy buena factura, digamos, bonitos a la vista. Sí, yo recuerdo que ese partido se complicó en su momento, Santos salió con todo, anotó, y el gol suyo yo creo que fue el que no solo le bajó el ímpetu a Santos, sino que ustedes tomaron confianza y dijeron esto no se nos va. Sí, así fue. ¿Usted se acuerda cómo estaba ese estadio, José Sí, Carlos, Guapiles? Estaba lleno de heredianos, obviamente la afición de Santos, pero por la cercanía muchos heredianos se fueron y bueno, sabíamos que el apoyo de la gente iba a estar. Y que, bueno, como te dije anteriormente, no podíamos quedar mal a la afición que siempre había estado con nosotros, que sabía lo que habíamos pasado, que sabía que había un montón de circunstancias que no estaban en su lugar, y así todos nosotros íbamos a seguir peleando hasta el final, pero necesitábamos dar ese golpe de ser campeón. Cuando el árbitro pita el final y son campeones, ¿usted recuerda qué le pasó por la cabeza? ¿Recuerda ese momento? Alegría y felicidad muy grande, muy pero muy grande. Un desahogo total. Muchísimo. Lo que vivimos esos meses previo a llegar a la final, y la final fue muy desgastante. En alguna parte me tocó, por ser capitán, también junto con el resto de los compañeros más grandes del grupo, absorber un montón de cosas para que no llegara el resto del grupo. Y cuando terminó el partido dije, bueno, por suerte todo lo que hicimos y todo lo que pasamos, que tenga este final, me puso muy feliz y muy contento. La historia que usted hizo como capitán en ese equipo, junto con sus compañeros, evidentemente, va tomando noción con los años, no en el momento. O sea, ahora, después de no sé, 10, 12 años después, 13 años, usted dice, lo que hicimos fue importante. Sí, sin duda. A veces en el momento no... En el momento uno es un desahogo de hacer un sacrificio muy grande y de lograr pasar por el club y dejar algo, pero a medida que van pasando los años
Y me encuentro hoy a veces, incluso hace días, con gente de ese grupo, nos miramos y sí decimos que valió mucho la pena y que fue un quiebre en el club después de... Devolverle como esa grandeza, ¿verdad? No, o sea, nunca dejó de ser grande, evidentemente, Obviamente. pero ya era urgente un título y después todo lo que se vino con Herediano. De esa noche, ¿qué recuerda, José Carlos, después de...? Porque fue... Esa noche fue... mágica, Sabía que había muchos heredianos, pero no me imaginé que tantos. Porque desde la entrada a Heredia, cuando veníamos de Guapiles hasta el estadio, pasaron horas, no llegábamos nunca. Y era muchísima gente que salió a celebrar y a festejar con nosotros. Entonces, fue una suma de todas esas cosas fue lo que me marcó mucho a mí con el herediano en sí, porque gente mayor, gente, niños, adolescentes, que no habían visto al equipo campeón. Claro. O gente que por ahí decía, yo pensé que no veía más a mi equipo campeón. Y bueno, esas cosas me siguen pasando hasta el día de hoy. Encontrarme con gente que dice, qué suerte, Pepe, que ustedes lograron que yo pudiera ver al equipo campeón. Y bueno, todas esas cosas fueron muy lindas. Sí. Vamos a ir avanzando. Después de eso, usted se vuelve a ir a Saprissa. Sí, terminó el torneo. Surge la posibilidad. Pero no fue inmediatamente después del título. Sí, fue inmediatamente, sí, fue muy... ¿Cómo surgió esa posibilidad? Bueno, el interés de Saprissa surgió enseguida, en ese año que somos campeón, perdón. A mí me nombran mejor extranjero, mejor jugador del torneo, goleador. Y bueno, estaba pasando por un momento muy bueno en mi carrera y surgió el interés de Saprissa. En su momento el entrenador Daniel Casas también... pidió que fuera al club y bueno, agradecido también porque después de muchísimos años de yo haber pasado por el club, que se me abriera la puerta otra vez, fue bueno para mí también. Y bueno, a raíz del interés del club y obviamente de lo que Daniel en su momento hizo para que yo regresara a Saprissa, el cual también siempre estaré agradecido, es mi segunda etapa en el club. Usted ya con el título con Herediano en ese torneo ya terminaba contrato, justamente. Sí. O sea, ya quedaba libre. Sí. En ese entonces, por toda la situación que vivía Herediano, no intentaron retenerlo, digamos. ¿O ellos se enteraron antes de lo del Saprissa o cómo estuvo la situación? Sí se enteraron, pero también hubo un interés de ellos de seguir en el club. Y sinceramente yo estaba muy desgastado, muy cansado. También tenía mi familia y tenía que ver el sustento de mi familia. Y en un momento tengo una reunión en ese entonces con Mario Sotela y fui muy sincero con él y él muy sincero conmigo y me dijo cómo iba a seguir el club de ese momento en adelante y que realmente no iba a poder cubrir mi salario y yo le dije, prefiero que me digas la verdad sinceramente, Mario, porque yo ahora quiero ver por mi familia, necesito un respiro a nivel económico también porque la venía pasando realmente muy mal. Y Mario fue muy sincero conmigo y me miró a los ojos y me dijo, Pepe, la verdad que lo que hicieron ustedes acá vale mucho, así que mejor toma tu camino porque realmente no te puedo prometer nada. Y bueno, de esa forma fue como tuve que salir de Herediano. Dolió y mucho también, es cierto. Pero bueno, prioricé tampoco en un momento mi familia. Y bueno, así fue como fue mi salida de Herediano y mi segunda etapa en Saprissa. Que lo recibió el sapricismo muy bien, de vuelta, ¿verdad? A pesar de que venía de ser campeón con Herediano y todo. ¿Cómo cataloga esa segunda etapa en Saprissa? También muy buena. Habían pasado muchos años y en esto del fútbol uno se pierde un ratito y a veces es muy difícil regresar a los equipos. Y pasaron muchos años, pasaron 8 o 9 años y bueno, yo pensé que no iba a tener la posibilidad de regresar a Saprissa. Y desde el primer momento que llegué parecía que nunca me había ido, si bien estaba en el medio y me tocó hacerle goles con Herediano a Saprissa y estaba aquí en Costa Rica, parecía que nunca me había ido. Mucha gente del club que me recibió estaba cuando yo estaba, obviamente que la generación de jugadores era otra, pero también me hicieron sentir muy cómodo y para mí fue una alegría muy grande poder otra vez estar en Saprissa y bueno, lo que traté en su momento fue de dar lo máximo de mí como profesional para devolverles el cariño que siempre me tuvieron. Había como una espinita, como una revanchita ahí conclusa por cómo había salido la primera vez. Sí, no lo llamaría revanchita. Sí fue una alegría grande que como profesional, después de tanto tiempo,
levantaran un teléfono para yo volver al club, eso habla de que en su momento mi paso por el club algo dejó. Entonces, yo de esas cosas soy muy agradecido. Claro. ¿Y esa etapa cómo la vivió deportivamente? Bien. En lo personal, porque venía con mucha expectativa por lo Sí. que ha conseguido con Herediano y demás. Sí, bien. Yo ya tenía unos años también. Sí. Se dieron muchas situaciones ahí. En ese momento Walter se retira del club y en lugar de él voy yo. Entonces, a nivel profesional para mí también era un reto. Yo llegaba al club con 37 años, si no mal recuerdo, y se iba Walter. Sabía que las miradas iban a estar puestas en mí y que iba a haber un peso sobre mí, más allá de que La mochila pesada dejó, claro. más allá de que el grupo estaba ya instalado y ya estaba armado. Pero bueno, es un reto que a mí también me movió. Dije, no, yo voy y me hago cargo de lo que me toca. Porque el otro hubiera sido también muy fácil. Y yo a veces los retos sí me mueven y mucho. Lo otro sería haber sido muy fácil. Seguir Herediano, habíamos apenas salido campeón, teníamos la afición con nosotros. Pero bueno. Pero la incertidumbre. Pero la incertidumbre era grande. Sí. No era fácil la decisión para ninguno de los dos lados, porque no fui a Saprissa en su momento fui a reemplazar o a cubrir el lugar que Walter dejaba en el club. Entonces yo sabía lo que me esperaba, entonces sabía lo que iba. Pero la disfrutó. Sí, muchísimo, muchísimo. Sí. Y hasta el día de hoy, hace unos días que pude encontrarme con algunos de los compañeros que hoy todavía siguen en Saprissa y eso a mí me hace mucho bien. José Carlos, vamos a hacer nuestra última pausa y lo vengo a meter en su infancia, que nos cuente un poquito sus orígenes, ¿verdad? ¿Qué lo fue llevando hasta el fútbol profesional allá en Uruguay? Amigos y amigas, una pequeñísima pausa. No se despeguen, ya casi volvemos acá en A Fondo con José Carlos Cancela.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con José Carlos Cancela. José Carlos, uruguayo, ¿verdad? Cuéntenos un poquito de esos orígenes suyos para conocer un poquito de qué zona de Uruguay, cómo estuvo esa infancia y demás. Nací en una ciudad que se llama San José, que está como a hora y media de la capital. Ahí me crié hasta los 9 años. Ya después me vine a una ciudad un poco más cercana a la capital, Santa Lucía, Canelones, el departamento de Canelones. Y bueno, mi infancia era todo el día con una pelota, corriendo atrás de una pelota, jugando con amigos, en la calle, en la cancha, el barrio. Así fue sin duda también uno de los mejores momentos de mi vida, el cual uno siempre añora y saber que eso pasó a veces duele un poco. Sí. Pero bueno, corriendo atrás de una pelota todo el día, para resumir. Que muchos uruguayos cuando han vivido en Costa Rica lo comparan mucho, ¿verdad? En cultura futbolística. Que el sueño del niño, aquí le decimos la mejenguita en la calle con las 2 piedras y el sueño de ser jugador profesional. En Uruguay pasa mucho también. Sí, mucho. Compartimos eso como a nivel país porque, como te decía anteriormente, el llegar acá y ver cómo se vive el día a día y cómo se consume el fútbol es muy similar a mi país. Y bueno, desde pequeño también. Aquí se criaron mis hijos también, sí. Entonces, y bueno, es muy similar todo. Y bueno, lo más compartimos en un país y otro es el fútbol, sin duda. ¿Cuál fue su primer contacto formal con fútbol? Porque está bien querer mejenguear, pero no sé si alguna escuela de fútbol o... En la ciudad que te digo, en Santa Lucía, había un equipo del interior, que es la liga de AUF, se llama la liga profesional, sí. Pero AUF es la liga del interior de Uruguay. Jugué en Wanderers, ahí muy poquito tiempo, 1 año, 2 años, y surge el acercamiento de Peñarol, que es un equipo grande de mi país. Y bueno, a los 17 años más o menos ya me voy a Montevideo, a las divisiones juveniles, ahí me termino de formar como jugador de fútbol, ahí debuto en el club que fui hincha toda la vida, que es Peñarol. ¿Sí era hincha de Peñarol? Sí, ahí ese era mi equipo. Tuve la suerte de formarme ahí, tuve la suerte de debutar, tuve la suerte de vivir años muy importantes para el club, de lograr muchos títulos seguidos, un quinqueño, y ser partícipe de 2 o 3 años de ese título. Y bueno, y después, gracias a Dios y gracias a Peñarol, me surge la posibilidad de irme del país, ahí es donde me compra un equipo mexicano, Puebla, ahí es donde llego al fútbol mexicano. No cualquiera cumple el sueño, ¿verdad? De ser jugador profesional en el equipo que fue hincha desde niño. Sí, no, eso es una satisfacción doble porque, como decís, no es fácil, y mucho menos en Uruguay. La competencia es muy alta y las ganas de llegar, desde muy chiquito hay que pelear por lo que uno quiere. ¿Cómo eran esos clásicos con el Nacional? Bravos. Complicados, sí, muy complicados, bravos. Es un país que el fútbol lo vive de una manera muy intensa y obviamente que un clásico paraliza mucho lo que es el país y se juegan muchas cosas en ese partido y bueno, me tocó por suerte varios. José Carlos, ¿usted tuvo paso por selecciones nacionales? No, es un tema que también lo hablaba con algunos colegas tuyos, nunca tuve la posibilidad de estar en ninguna selección. La única vez que tuve fue estando aquí en Costa Rica. No sé si recuerdas que el entrenador en algún momento fue Steve Sampson en la selección. Y hubo un acercamiento de que si yo me nacionalizaba, automáticamente él me iba a convocar. Sí. En ese mismo momento fue que sucedió todo lo que te comenté anteriormente de Vergara y yo me tengo que ir del país. Y bueno, nunca o sea, imagínese, José Carlos, o sea, es que es increíble lo que usted marcó en su llegada a Saprissa en tan poco tiempo que hasta lo querían en la selección nacional. Sí, tuve la suerte de que, más allá de eso, es un país que, sin duda, es un país que me ha hecho sentir siempre muy bien y que ha valorado y ha reconocido, ha respetado mi carrera como ningún otro lado. Y eso yo lo guardo es un recuerdo y es algo que valoro muchísimo. ¿Y en selecciones de Uruguay? No, nunca tuve la posibilidad, no. Salí... ¿Y por qué? Salió muy joven. Salí muy joven y hay un episodio ahí que marca mucho a la selección uruguaya de mi generación, que lo suspenden de un mundial en Australia, que no recuerdo bien, no quiero darte el dato exacto porque no lo tengo, claro. De una generación que sacan a Uruguay de competencias juveniles por haber tenido un problema muy grande en Australia. Claro, lo recuerdo, un montón de broncas. Y una generación se pierde un desfase, y en ese justo entraba yo,
más allá de que después iba a tener la posibilidad de estar o no. Y bueno, nunca tuve la posibilidad de estar ni defender ninguna selección. Fue como tal vez un pendiente ahí, como en la carrera que... Sí, podría ser, sin duda, sí me hubiera gustado, sí. Nunca tuve esa experiencia. ¿Cómo se dio lo del debut? ¿En qué momento? ¿En qué año debutó usted ya en la máquina? En el 95, el entrenador era Gregorio Pérez y bueno, ahí fue mi primer partido. Es lo que significa para nosotros los uruguayos, en el Estadio Centenario, con un equipo grande como Peñarol, poder dar mi primer paso en primera división es algo, un recuerdo muy lindo. ¿Usted se lo anunciaron días antes el debut o fue sorpresivo? No, fue sorpresivo y bueno, se tomó como había que tomarlo, nervios obviamente, claro. Sin duda, la ansiedad también de las horas previas, pero bueno, es un momento que también guardo. Un recuerdo muy lindo para mí. ¿A qué edad fue que ya lo compra Puebla? Yo me voy a los 23 años. Pero usted se va muy joven del país. Sí. Y ya después todo un trotamundo. Sí, ya después de ahí es algo que también... De hecho, usted no ha regresado. No regresé nunca más a mi país como profesional, ni a vivir, ni nada. Desde mi salida del país simplemente regresábamos con la familia de visita. Sí, de vacaciones. De vacaciones. Pero bueno, la vuelta de la vida me llevó, y por un lado que era gracias a Dios también, porque gracias al fútbol y a lo que me ha tocado vivir en mi carrera, he podido mantenerme fuera de mi país. Y bueno, también uno en todo eso hay cosas que uno pierde, porque bueno, mis hijos siempre y mi esposa hemos estado muy juntos, pero también muy solos, por alguna forma decirlo, porque no hemos tenido familia cerca durante muchísimo tiempo como para compartir un cumpleaños, una Navidad o muchísimas cosas. Pero bueno, el fútbol nos llevó a eso y nos hemos adaptado. Que habla muy bien, más bien, ¿verdad? Después de tantos años no haber vuelto al país precisamente porque el fútbol lo llevó por muchos lados. Sí, si lo miro por ahí siempre es lo que terminamos hablando con la familia. ¿Y no le hace falta? ¿O sí, no, falta le hizo falta en algún momento? Falta siempre hace. Sí. El lugar de uno y la familia. Pero bueno, también el fútbol... sufre mucho. Sí, también. Muchísimo. Por ahí a veces uno como papá ya se culpa de cosas. Pero bueno, ellos han sido muy maduros y siempre han sabido y me han acompañado a todos lados que el fútbol me ha llevado. ¿Su señora esposa es uruguaya? ¿Es uruguaya también? Sí, es uruguaya. Entonces también, o sea, los dos. Sí, los dos. El sacrificio ha sido mutuo de los dos y obviamente que ya después con nuestros hijos nos han acompañado y han sabido estar con nosotros siempre. Pero la cultura uruguaya de sus hijos la tienen. Mis hijos, es pobres, sí, mis hijos nacieron en Estados Unidos, como te conté. Se criaron en Costa Rica, pero hoy viven en México. Entonces ha sido muy complicado. Entonces para ellos el cariño es muy grande porque más allá de muchas cosas siempre hemos priorizado estar juntos y nos hemos movido, pero para nosotros, o a mí en caso particular, ir a entrenar o ir a jugar a diferentes países no había problema, pero ellos sacarlos de un colegio, meterlos en otro, cambio de país, los amigos ya no están. Hay que hacer nuevos amigos. Uno como papá, ahora que ya están grandes, se los agradece siempre. Sí, y son los primeros que si no están, la carrera del jugador no puede ser, ¿verdad? Y no. Que no puede tener la cabeza tampoco. Sí, así es. Y bueno, yo también, sinceramente, siempre los necesité cerca. Claro. Yo soy una persona que a nivel profesional me gusta hacer lo que me gusta, que es el fútbol. Pero también me gusta llegar a casa y tener gente a la que uno quiere. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Mis hijos, Bruno tiene 21 años y Megan tiene 19 años. Ya. ¿Y se fueron por el lado del fútbol? ¿O? No, un poquito de culpa arrastro porque cada vez que él se empezó aquí en Saprissa a jugar al fútbol, pero después ya me moví. Es lo que hablábamos. Y después me fui a Pérez y ya después me voy a México y llegó un momento que me dijo, papá, cuando yo más o menos nos vamos. Entonces... Sí. Pero bueno, gracias a Dios. Pero si son apasionados al fútbol. Les gusta siempre el fútbol, a mi hija un poquito más que a Bruno. Sí. Pero salieron muy estudiosos, muy responsables y uno como papá lo que quiere para la vida de ellos son esas cosas. Ya están grandes. Ya están grandes, sí. Aunque no dejan de no, crecer, para uno ¿verdad? siempre son niños, ¿verdad? Sí. José Carlos nos está ganando el tiempo y quiero preguntarle, ¿qué nos hace falta a nivel de Costa Rica, a nivel de fútbol base para imitar algo que, por ejemplo, Uruguay hace muy bien, digamos, a nivel mundial? Porque Uruguay es cuna de grandes jugadores, constantemente saca muy buenas selecciones, coloca jugadores en las mejores ligas del mundo, en los mejores equipos. Y Costa Rica, con la misma cantidad de habitantes o menos, o más, perdón,
no lo logramos. Yo creo que es un conjunto de muchas cosas. Yo, si tuviera la respuesta exacta y cuál sería, te la daría. Pero bueno, yo me pongo en el lugar o te respondo de lo que acabas de tocar vos, como Uruguay. Uruguay no invierte en formación. Y el invertir en formación no es simplemente tener materiales de trabajo. La gente que forma en Uruguay es gente preparada, es gente que tiene su salario, que le permite incluso a veces hasta vivir de eso. Y eso hace de que el que está formando simplemente se dedique a eso, teniendo un respaldo económico también para poder hacerlo. No quiero decir con esto que no se pueda de otras formas, pero si se va a querer formar y sacar jugadores de un país aquí como Costa Rica, hay que realmente invertir en formadores. Y no quiero hablar porque tampoco hace mucho que estoy en el medio y no sé cómo está todo ese tema, porque talento hay. Ahora hay que terminar de formarlo. Sí. Y yo creo que es un poco la diferencia que hay con Uruguay. Sí, lo bueno se copia, ¿verdad? Sí. Y yo creo que Uruguay es un espejo muy bueno para reflejarnos, porque hacen las cosas muy bien. Y durante muchos años lo han hecho muy bien. Y somos un país muy similar. Exacto. En territorio, todo, habitantes, en territorio, hasta en cultura hay ciertas cositas similares. Pero José Carlos, nos ganó el tiempo. Sí, se fue rápido. Aquí está un regalito que le damos a todos los invitados de parte de Flaco Caricaturas y de Afondo.com para que se lleve la caricatura de don José Carlos. Muy amable. Allá está su cámara para que se la enseñe a todos los amigos que tienen en cámara. La caricatura de don José Carlos. Sí, nos parecemos, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Ahí para que se lleve el recuerdito de parte Muchísimas gracias. de Flaco. Muchas gracias a usted. Y como a todos los invitados, aquí hay una mecánica. Aquí le ofrezco este balón, lo puede tomar y le ofrezco todos esos colores de Pilot para que nos regale el autógrafo de don José Carlos, el Pepe Cancela, ¿verdad? Pepe es como su sobrenombre. Mi sobrenombre. Más popular. Más popular, toda la vida, desde muy chico, Pepe, y a veces por el nombre dicen José, o yo no, ahora dicen Pepe y enseguida, ¿verdad? Entonces, hubiera comenzado por ahí yo para... No, es que por respeto le digo José Carlos, estamos en confianza, Gabriel, más bien, muchísimas gracias. Pero el famoso Pepe Cancela. Así es, con permiso. Sí, por favor, nos regala para engalanar el balón. Estamos estrenando un balón porque ya se nos llenó el último. Aquí tenemos algunos en el set. Ok. Engalanando el balón de a fondo con la firma de don José Carlos, el Pepe Cancela. Ahí está. Por ahí está. Firma. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ahí vamos a poner aquí para que el balón quede aquí con la firma de José Carlos Cancela. José Carlos, de verdad, muchísimas gracias, muy agradecido. Le deseo muchos éxitos y bendiciones en todo lo que se proponga y ojalá nos podamos ver en el camino. Muchísimas gracias, un placer volver a verlos y hablar un ratito con ustedes. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, a ustedes las gracias, por supuesto, nuestra razón de ser, por su gentil sintonía una vez más con nosotros. Gracias también al extraordinario personal técnico y humano que hacen posible llevarles hasta sus pantallas el programa. Como siempre, los invitamos a que sigan acá en la sintonía de la pantalla de FUTV y que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Nos vemos.